Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, amigos y amigas del Face. Una vez más aquí en esta oficina para leer la palabra de Dios, esperando que hayas podido tener un día lleno de motivaciones, de propósito, de descanso, para aquellas personas que pueden hacerlo, eh, creyendo que cada día pues debemos vivir con esperanza. Y bueno, aquí estamos una vez más con la actitud positiva, lleno de mucha motivación y bueno, a lo que venimos a leer la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos y hoy nos corresponde el capítulo número 13. Con nosotros Andrea Carolina, que nos hace ese favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel,
Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, gracias a Dios que nos ha permitido leer, ¿verdad? Hechos capítulo 14, y de esta forma pues seguimos dando un paso más a la lectura de este hermoso libro. Como podemos ver, allí encontramos en el versículo 1 la explicación de lo que está sucediendo, y ahí dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí?
Ahora, la iglesia que estaba en Antioquía es el epicentro donde el apóstol Pablo va de alguna manera a apoyarse para comenzar a ejercer sus primer viajes misioneros, donde aquí se nos dice que este es su primer viaje misionero. Entonces, aquí encontramos en el verso 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí?, profetas y maestros. Eso estaba en la iglesia de Antioquía. Allí en la iglesia de Antioquía, de alguna manera uno tiene una noción de lo que es la iglesia cuando lee Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, del verso 19 en adelante, explica cómo se había organizado esta iglesia en Antioquía. Eso lo puedes mirar en tu mapa, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. De esta forma puedes observar ese mapa y vas a tener la oportunidad de evidenciar, ¿verdad?, los 3 viajes misioneros. Ahora, dice allí en Hechos capítulo 11, del verso 19, cómo es que se organiza la iglesia en Antioquía, ¿sí? La iglesia en Antioquía. Ya esto no era epicentro de Palestina en tiempos de Jesús, sino que estaba en toda la parte de Macedonia y de Galacia. Todos esos territorios tú los puedes observar cuando miras en tu mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? En el verso 1 dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Allí nos está dando los personajes que están allí y que de alguna manera hacen parte de esa iglesia. ¿Y qué nos dice? Que estos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y cuando estaban haciendo este propósito, que estaban ayunando y estaban de alguna manera buscando la presencia del Señor, allí recibieron unas instrucciones del Espíritu Santo. Y una vez más encontramos el nombre del Espíritu Santo en todo, casi todo, en los capítulos que hemos venido leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerda que el nombre principal que representa a Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, ya que Jesús ha partido al Padre y ha enviado al Consolador para que guíe a la iglesia. Y en todos estos capítulos que hemos venido leyendo, te has podido dar cuenta que el nombre del Espíritu Santo es el que prima, dirige, organice y orienta en las decisiones que está tomando la iglesia. Todo eso lo hemos venido diciendo en las 12 noches anteriores, en la cual hemos venido hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos ahora. Estamos leyendo este libro y hoy acabamos de leer el capítulo 13, ¿sí? Entonces dice, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado, ¿sí? Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. De aquí, entonces, da una transición más la iglesia primitiva para que se cumpliera lo que Jesús había dicho en Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice Jesús? Antes de partir al Padre, Él dice estas palabras. En Hechos 1:8 dijo estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Lo hemos podido evidenciar en todos estos capítulos que hemos leído en todas estas noches, ¿verdad? Cómo se ha extendido el Evangelio en Jerusalén a través de las 2 grandes predicaciones que nos habla el libro de los Hechos que hizo Pedro. Pedro hizo 2
grandes predicaciones. En una se convirtieron 3.000 personas, en la otra se convirtieron 5.000. Si uno suma esos dos números, le da 8.000. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén ha crecido numéricamente. En Hechos capítulo 6 nos dice que debido al crecimiento exponencial que estaba teniendo la iglesia, tuvieron que elegir 7 diáconos. Dentro de eso estaba uno llamado Felipe y otro llamado Esteban. Esteban tenía mucha sabiduría, porque los requisitos que habían tomado los apóstoles para escoger, ¿sí?, a los diáconos era que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora Esteban comienza a demostrar la sabiduría que tenía. Eso le permitió ir al tribunal, al concilio religioso, donde fue dado por muerto. Allí lo mataron los del concilio a piedra. Comenzaron a tirarle piedra y lo mataron, ¿sí? Eso hizo que hubiera una gran persecución en Jerusalén, y todos los que estaban, esas 8.000 personas, comenzaron a huir por todos los pueblos de Judea y de Samaria. Tanto así que llegan a la parte superior, que es Macedonia. Y comenzaron de alguna manera en todos los pueblos donde iban hablando del plan de salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Dentro de eso iba un hombre que también había hecho parte de los 7 diáconos, llamado Felipe. Y Felipe es el que hace extensión, ¿sí?, y continúa una gran evangelización en Samaria, y se extiende el evangelio. Por lo tanto, esto va en una forma de espiral, ¿verdad? La profecía que ha dicho Jesús en Hechos 1:8, antes de partir al Padre, Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea, me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, ahora el evangelio va avanzando. Y en Hechos capítulo 10 miramos un puente, un enlace, que llega el evangelio a Cesarea por medio de Pedro. Allí es el principio, el inicio, donde llega el evangelio a los gentiles. Pedro regresa a dar un informe a Jerusalén, y de esa forma se hace una transición para mostrar y hacer crecer el evangelio a los gentiles. Ahora, en todo ese crecimiento, unos hermanos predican en un lugar llamado Chipre, ¿sí? Aquí eso lo dice en Hechos capítulo 11, verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí se forma la gran iglesia de Antioquía. Cuando esta iglesia de Antioquía ha crecido y llega la información a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos envían una comisión para de alguna manera fortalecer lo que estaba pasando en Antioquía, y en eso va un hombre llamado Bernabé. Bernabé entonces es el que viene de Jerusalén a Antioquía a supervisar y a mirar qué estaba pasando. Él fortalece, incrementa y de alguna manera motiva para que esta iglesia comience a crecer. Y se hace un puente entre Antioquía y la iglesia que estaba en Jerusalén. Allí llega este hombre llamado Bernabé y hace fortalecer la iglesia por un año. Eso lo dice allí en Hechos capítulo 11 del verso 19 hasta el verso 30, ¿sí? Hasta el verso 30. Y
dice más o menos estas palabras, ¿sí? Dice del verso 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, dice aquí, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, ¿sí? Que fuese a Antioquía. Lo que te acababa de decir. Cuando llegó y vio la gracia del Señor, ¿sí? La gracia de Dios, se regocijó. Y dice, se regocijó y exhortó a todos los hermanos con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor, ¿sí? Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso, que es otro territorio, ¿sí? Muy cerca de Antioquía, y allá estaba Saulo de Tarso, que es el mismo que más adelante se va a llamar Pablo, tal como lo está diciendo en Hechos capítulo 13, el que acabamos de leer. Entonces dice, fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces Saulo demoró un año allí en la iglesia de Antioquía. Recordemos que antes de eso ya había predicado en Macedonia, porque el apóstol Pablo iba a perseguir a los hermanos que estaban en Macedonia, y allá, antes de entrar a esta nación, se le apareció el Señor y por lo tanto se arrepintió Saulo. Luego regresa a Jerusalén y el que de alguna manera lo presenta en Jerusalén es Bernabé. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 26. ¿Sí? Está hablando de Saulo, pero puede leer Hechos 9, 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles. Entonces, ¿por qué estoy de alguna manera tratando de hacer una introducción de quién es Saulo? Saulo es el que presencia la muerte de Esteban. Eso lo dice Hechos capítulo 7. Él presencia la muerte de Esteban. Luego en Hechos capítulo 8, Saulo va a pedir cartas al sumo sacerdote para ir de alguna manera a Macedonia, si encontraba a alguien, ¿sí? Si encontraba a alguien en Damasco hablando de Jesucristo, él lo trajera preso. Pero allá en Damasco se arrepintió y regresa a Jerusalén luego de haber predicado en Damasco. Entonces, pero, ¿verdad? Cuando estaba en Jerusalén, los hermanos de Jerusalén lo envían a su tierra natal, que es Tarso. Por eso a él se le conoce como Saulo de Tarso. Cuando está en Saulo de Tarso y Bernabé está en Antioquía, va y lo trae a Antioquía y allí demoran un año. Entonces Saulo recibe la instrucción de la iglesia, ¿sí? En Antioquía, se forma en ese lugar, allí recibe, seguramente fue enseñado en adoración, en liderazgo, en alabanza, porque Saulo, recordemos que había sido instruido bajo los pies de Gamaliel, la mejor universidad que había en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Gamaliel era ese sabio erudito que tenía mucho conocimiento e instruye en todo lo que es la historia judía a Saulo de Tarso. Por lo tanto, cuando uno estudia la historia va a encontrar que Saulo fue instruido por Gamaliel, pero Saulo también es instruido aquí por la iglesia en Antioquía. Luego que tiene todas estas instrucciones, entonces comisionado a su primer viaje misionero. Eso lo dice en Hechos capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
¿sí? Dice, estaba Bernabé, está dentro de esa lista, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Por lo tanto, Saulo es un maestro, ¿sí? Es un profeta. Allí es tomado por el Espíritu Santo y es enviado a su primer viaje misionero, ¿sí? Y allí, lo bueno de todo esto es que comienza, dice en el verso 4, ellos comienzan su primer viaje misionero. Tú lo puedes buscar en tu mapa, en Google, puedes buscar primer viaje misionero de Pablo. Y te aparece el mapa de los lugares que él va a ir y allí puedes de alguna manera apoyarte para tener claridad de lo que está diciendo Hechos capítulo 13. Ahora, dice que fueron a Chipre, allí se encontraron, pero lo bueno, dice aquí, lo bueno de todo esto es que a mí me gusta una parte, dice acá, en el verso 6, ¿sí? En el verso 6, dice, o leamos desde el 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado la isla de Pafo, ¿sí? Que estaba el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, ¿sí? Y estaba oyendo la palabra de Dios. Y en el verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, de aquí de este verso, Saulo, ya no, usted no lo encontrará más, de aquí de este verso no lo encontrará más como Saulo, sino como Pablo. De aquí en adelante será Pablo, Pablo, Pablo. Este Saulo ha sido cambiado su nombre y ahora es Pablo, Pablo. Entonces, de aquí en adelante, en todo lo que vamos a leer, o cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, lo encontrarás como Pablo, Pablo. Entonces, pero es el mismo Saulo que se le ha cambiado el nombre. Y allí dice que este Pablo, entonces, es tomado para llevar el evangelio a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Esto lo dice acá, ¿sí? Vas a mirar desde el verso, sobre todo desde el verso 44 del capítulo 3, dice, el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad, ¿sí? Y contradecían y blasfemaban, y dice que estaban contrariando la palabra que estaba diciendo, ¿sí? Que estaba diciendo Pablo. Entonces dice, porque así se nos ha dicho, y ahí comienza el apóstol Pablo, ¿sí? A hablar, a enseñar sobre la vida de los gentiles. Todo esto, ¿sí? Todo esto vas de alguna manera a encadenarlo y vas a encontrar, ¿sí? Vas a encontrar cómo se va extendiendo el evangelio que inicia en Jerusalén, que continúa en Judea, se expande en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es nosotros hoy. Lo último, ¿sí? Lo último de la tierra somos nosotros. El evangelio se ha extendido por estos 20 siglos, ¿sí? Por estos 20 siglos se ha extendido el evangelio en todos estos 2000 años, en todos los 5 continentes. Y se seguirá extendiendo mientras la iglesia del Señor esté en la tierra. El Espíritu Santo fortalecerá a la iglesia hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. De esa forma, entonces, el capítulo 13 del libro de los Hechos nos va a mostrar a nosotros un puente que nos permite de alguna manera ahora seguir el evangelio a los gentiles. Entonces, Hechos capítulo 13 es un puente para iniciar la evangelización a los gentiles por medio de la vida de Pablo. Porque ya Pablo se ha formado, ¿sí? Se formó en todo lo que era la historia judía por medio de un hombre llamado Gamaliel.
Ahora también demora un año en la iglesia de Antioquía, más la experiencia personal que tenía, y comienza así su primer viaje misionero, visitando unos territorios. Esto de alguna manera complementa lo que te he venido diciendo y lo que podemos ver en toda la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos ahora. Hoy estamos en el capítulo 13 y miramos que de aquí en adelante, ¿sí?, va a venir a hablarnos de el apóstol Pablo. Los 12 primeros capítulos, por decirlo así, el protagonista fue Pedro en la iglesia primitiva con los apóstoles, y aquí en adelante el protagonista será el apóstol Pablo, para que llegue el evangelio a los gentiles, ¿sí?, a los griegos, y de ahí pase a España y a Europa, llegue a Norteamérica y cruce a América Latina, y en este caso Colombia, donde estamos nosotros. En todos estos años ha venido creciendo el evangelio. Recuerde que los grandes, ¿sí?, sembradores de la palabra de Dios en Colombia fueron los americanos, ¿sí? Los americanos, y han invertido, ¿sí?, mucho. En el caso de Colombia, ¿sí?, se ha invertido mucho por todos esos misioneros americanos que trajeron el evangelio a Colombia, ¿sí?, a Colombia, y han muerto misioneros, ¿sí?, aquí en Colombia, estadounidenses, ¿sí?, que son de Estados Unidos y han muerto aquí en Colombia. Entonces, todo esto de alguna manera para ir mirando y ir haciendo una comparación de lo que está diciendo Hechos de los Apóstoles a lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, ¿sí?, en los tiempos actuales. Entonces, todo esto permite que se vaya de alguna manera expandiendo el reino de los cielos y se vaya predicando la palabra del Señor. Entonces, estamos acá leyendo, ¿sí?, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, y vamos mirando cómo, ¿sí?, cómo va de alguna manera haciendo un enlace para que la iglesia primitiva tuviera la guianza del Espíritu Santo, y con los hombres y mujeres que estaban llenos de él, y pudieran de alguna manera extender el reino del Señor. Entonces, recuerda que todo esto es posible de alguna manera verlo en la medida que vamos leyendo la Escritura en un orden, ¿sí?, para que nosotros podamos comprender todo lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, dice que Pablo llegó a la sinagoga, a una de estas sinagogas, comenzó a evangelizar, comenzó a hablar de Jesucristo, comenzó de alguna manera a extender el propósito del Señor, y comenzó a mostrar que Cristo es el que nos conduce a una eternidad con Dios. Entonces, de esta forma, pues, podemos mirar, ¿verdad?, cómo al apóstol Pablo aquí inicia la evangelización a los gentiles, lo cual somos nosotros. Dice aquí en el verso 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así se nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo es ese hombre escogido por Jesucristo para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, y se cumpliera entonces así lo que Jesús había dicho a los apóstoles, y que está escrito en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Pero para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, el hombre indicado por Dios fue el apóstol Pablo. Y de aquí en adelante vamos a ir mirando cómo el apóstol Pablo va haciendo transición y va permitiendo que el evangelio se vaya extendiendo con la ayuda del Espíritu Santo, que es la guía esencial, ¿sí?, que nos permite extender el evangelio. Dice en el verso 50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo era el que dirigía, era el que llenaba, era el que fortalecía, y es para la iglesia del presente, es el que fortalece a la iglesia, ¿sí?, para aquellos que creen en el Espíritu Santo. Porque te he venido diciendo que hay religiones que no creen en el Espíritu Santo. No sé cómo harán, pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Pero en este caso, esta página, ¿sí?, Fundación Enseñanza Integral, creemos en la guianza del Espíritu Santo del Señor, ¿sí? Lo hemos estudiado, lo vivimos estudiando. Él nos guía y Él nos fortalece. Él fortalece a todo aquel que en Él cree. Lo guía, lo enseña y lo lleva al conocimiento de las cosas de nuestro Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo del Señor, que Él te ilumine y que Él te enseñe. Entonces, a partir de este momento, comenzamos ahora a mirar cómo el apóstol Pablo abre camino a través de sus evangelizaciones y la guianza del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos. Lo vamos a ver. Tiene 28 capítulos este libro y todos los días leemos un capítulo. Hoy hemos leído el capítulo número 13, que nos muestra, ¿sí?, el primer paso que dará Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y de esta forma seguir con lo que los apóstoles han establecido. Es hermoso el libro de los Hechos, ¿sí?, Hechos de los Apóstoles, y hay que leer la palabra de Dios. Recuerda que mi programa no busca otra cosa sino crear en ti un hábito de lectura diaria, ¿sí?, un hábito de lectura diaria de la palabra del Señor. Mi formato dice que es un programa que demora 30 minutos, que estamos leyendo por libros, ¿sí?, y que todos los días leemos un capítulo. Nos hemos sentado aquí desde el 19 de marzo, desde que se estableció cuarentena en Colombia, y hemos estado todos los días sin interrumpir. Ya hemos leído las 13 cartas del apóstol Pablo, hemos leído los 4 evangelios que hablan de la vida de Cristo en la tierra, y ahora estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y pues solo es el propósito, crear en ti un hábito de lectura diaria y que veas la necesidad de leer la palabra de Dios, porque los hijos de Dios leen su palabra todos los días hay que leerla, ¿sí?, porque ese es el alimento espiritual que fortalece nuestra intimidad con Dios, con el Señor. Muy bien, ahí gracias a Yarlin que nos da un comentario. Los mejores resultados se ven en nuestra vida cuando realmente el Espíritu de Dios nos guía. Gracias, Yarlin. Y gracias a los que están allí conectados, ¿sí?, que ven nuestro programa en vivo, y los que lo ven después de ser grabado. Bendiciones. Y bueno, sigue leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Gracias. Dios te bendiga, Yarlin. Y Dios bendiga a todas las personas que están allí. Recuerda que Dios nos ama, Dios nos bendice, ¿verdad? Y Dios llena la vida de nosotros de fortaleza y de bondad.
ánimo hacia adelante. Cristo es nuestro norte, ¿verdad? Cristo es nuestro horizonte. Pero hoy está en la tierra el Espíritu Santo en la vida de aquellas personas que lo aman, que lo anhelan y que se dejan guiar por Él. Chao, y bueno, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Dios es bueno y Dios es maravilloso.